Hermanos y hermanas, somos congregados en el amor de Cristo, buen pastor, que desea saciarnos con sus dones en esta Eucaristía, en la que hoy, de manera especial, encomendamos a todos los sacerdotes para que se esfuercen de tal manera en el cumplimiento de su misión, que al llevar al rebaño que les ha sido confiado, a donde les aguarda el Supremo Pastor. Igualmente, en esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales, oramos para que muchos jóvenes, descubriendo el llamado del Señor, perseveren con ánimo decidido en su seguimiento. Movidos por estas intenciones, participemos con fe en esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Los saludo muy cordialmente, queridos hermanos y hermanas. Todos los que estamos aquí congregados en torno al altar, los que nos siguen a través de los diversos canales, estamos viviendo un momento de gracia. El Señor nos habla al corazón. El Señor nos orienta en nuestra vida. El Señor nos llena de esperanza. Dispongámonos entonces para esta celebración, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidiendo el perdón del Señor y renovando nuestro propósito de verdadera conversión. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare el Señor, Dios nuestro. Con estas palabras y muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguanten cuando sufren por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte,
ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo de Pascua, la liturgia nos propone el comienzo del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. En ese texto, Jesús habla de un pastor bueno que entra por la puerta y de bandidos y ladrones que saltan la tapia. Nos dice el evangelista que los jefes de Israel y los escribas y los fariseos a los que Jesús hablaba no entendieron nada. Nosotros, en cambio, hoy debemos entender. Jesús está haciendo un esfuerzo por presentarse, por decirnos quién es Él, por mostrar cómo debe ser nuestra relación con Él. Diríamos que este es el sentido de todo este tiempo de Pascua: aprender a familiarizarnos con Jesús, aprender a conocerlo, a escucharlo, a seguirlo, a sentirlo siempre presente en nuestra vida. A eso apuntan entonces las dos comparaciones que Jesús usa hoy. En primer lugar, la puerta. Una puerta es algo muy sencillo. Sin embargo, la puerta siempre nos introduce en algo distinto. Por ejemplo, cuando llegamos ante la puerta de una casa y entramos, quedamos en contacto con una familia, con personas que allí habitan. Cuando cruzamos la puerta de una finca, entramos a un predio que no conocíamos, que pertenece a otro, que tiene cultivos o ganados. Cuando pasamos por la puerta de una ciudad, entramos en una nueva realidad donde antes no estábamos. Jesús nos quiere mostrar que es necesario entrar por Él si queremos tener vida, vida verdadera, vida auténtica. Hay que pasar por Cristo. Tenemos que decidirnos a cruzar esa propuesta de vida, esa realidad de salvación, esa persona misma que es Jesús. A veces las personas entran por una puerta equivocada y les va muy mal. Se frustra toda la vida. Por ejemplo, el que entra por la puerta del narcotráfico, por la puerta de la drogadicción,
por la puerta de la violencia, por la puerta de una vida sin sentido a través del placer y la diversión. El que entra por una puerta de la mentira, una vez que cruza la puerta, se encuentra con la realidad del mal. Y entonces su vida pierde todo. Pierde lo que había conseguido, pierde lo que podría adquirir en el futuro. Qué importante es descubrir que Cristo es la puerta, que solo por Él podemos entrar a la vida. Cristo, como puerta, nos lleva a encontrarnos con la dignidad de la persona humana, es decir, con lo que somos en lo profundo de nosotros mismos, con lo que cada uno de nosotros puede lograr hacer desde el uso de sus facultades, especialmente de su libertad. Él es el que nos revela y nos da la vida eterna, la esperanza de vivir siempre y de vivir en plenitud. Él es el que nos lleva a Dios. Por eso, qué importante que hoy nosotros digamos: no quiero entrar por ninguna otra puerta, sino por la puerta que es Jesús. En segundo lugar, Jesús nos habla de que Él es pastor. Aunque para nosotros no es muy conocida la figura del pastor, en la literatura y en la historia nosotros sabemos cómo es de importante la persona del pastor para las ovejas, porque se establece casi una relación personal. El pastor las conoce una por una, las llama por su nombre, las cuida. Y en el caso de Jesús, Él llega incluso a decir que Él da la vida por las ovejas que le han sido confiadas. Esto nos está hablando de que cuando consideramos a Cristo como pastor, estamos entendiendo que hay una relación personal con Él. Cristo no es un personaje del pasado, Cristo no es un ser abstracto, Cristo no es alguien a quien nosotros jamás vemos ni conocemos. No, Cristo resucitado está presente en nuestra vida y por eso es necesario entrar en una relación con Él, aprender a escuchar su voz, aprender a seguirlo, aprender a sentirlo siempre presente en nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, la vida de una persona cambia absolutamente el día que logra entender, aceptar y empezar a vivir con Cristo pastor. Ya no estamos solos, ya no nos perdemos, ya no será transitoria y efímera nuestra vida. Por eso qué importante y qué hermoso este domingo que llamamos del Buen Pastor, para tener presentes tres cosas. En primer lugar, que el Señor es nuestro pastor. No podemos dejarnos agobiar por la soledad, por la angustia, por los problemas. El Señor nos guía, el Señor nos cuida. Digamos muchas veces con el salmo que hoy hemos recitado: el Señor es mi pastor, con Él nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, yo no temo nada. El Señor es mi pastor. En segundo lugar, hoy es un día para pedirle al Señor que nos dé buenos pastores. Él ha querido prolongarse, continuar su enseñanza y su obra salvadora a través especialmente de los sacerdotes. Y por eso este domingo pedimos de un modo particular por los sacerdotes y por las vocaciones al sacerdocio.
A veces nos entristece que haya sacerdotes que no sean fieles, que no cumplan su misión, que no se entreguen como Cristo. No es el momento de juzgar, sino el momento de orar, el momento de arrancarle al corazón de Dios los pastores buenos que la Iglesia necesita, los hombres santos que prolonguen a Cristo buen pastor. Y en tercer lugar, hoy es un día para pensar que todos nosotros, los bautizados, somos pastores. El día de nuestro bautismo hemos nacido a la vida nueva y hemos quedado inmersos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por eso se nos ha ungido con el Santo Crisma para que todos quedemos también unidos a Cristo, profeta, sacerdote y pastor. Cada bautizado, de alguna manera, tiene que prolongar a Cristo pastor. Un esposo, una esposa, unos padres son pastores en el hogar. En el lugar de trabajo, cada uno de nosotros puede acompañar, ayudar, consolar a otro. Y así reflejamos esta condición de Cristo pastor. A través de nuestro servicio en la parroquia, a través de nuestra interacción en la sociedad, unos a otros nos acompañamos, nos ayudamos. No lo hagamos simplemente como una colaboración humana, como una relación humana. Hagámoslo nosotros los católicos como una experiencia espiritual. Participamos de la condición de Cristo pastor y por eso con la palabra, con el testimonio, con los signos, con las buenas obras, estamos continuando su obra de acompañar, de consolar y de guiar. Miren cómo es de hermoso este texto evangélico y sobre todo cómo es de grande esta experiencia de sentirnos unidos a Cristo pastor. Que lo vivamos en esta Eucaristía en la que Él se entrega por nosotros y en la que al dar su cuerpo a cada uno nos hace uno con Él. Y que lo vivamos a lo largo de toda nuestra existencia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos nuestra oración al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, Pastor eterno, y digamos: Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Por la Santa Iglesia y sus pastores, para que, siguiendo el mandato de Jesús, buen pastor, sean signo de unidad para su grey, y que sean en el mundo testigos de su amor y su bondad, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por quienes dirigen los destinos de las naciones, para que encaminen sus esfuerzos en orden al fortalecimiento de la verdad y la justicia, buscando la paz en los pueblos que les han sido confiados, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por los que sufren a causa de la pobreza, la enfermedad o la muerte de algún ser querido,
para que en Cristo, Pastor bueno, encuentren la fuerza y la esperanza para sus vidas. Oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, que cada vez sean más los jóvenes que deseen responder con generosidad al llamado del Señor a ser pastores según su corazón. Oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por quienes participamos en esta celebración, para que manifestemos con nuestra vida la alegría de pertenecer por el bautismo al gran rebaño de la Iglesia, y que, escuchando su palabra, nos dejemos guiar a los apriscos eternos. Oremos. Padre de bondad, escúchanos. En silencio presentemos también nuestras intenciones personales. Oremos de modo particular por nuestras familias y por nuestra patria. Escucha, Dios de bondad, las oraciones que tu rebaño te dirige con fe y con esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído, y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor Con tu es espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros y danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pasa por una palabra tuya de Salvador, Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que ha de
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las puertas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos por su participación en esta Eucaristía. Gracias al grupo de niños y niñas que hoy nos han acompañado con el canto. Que todos sigamos saboreando durante esta semana la alegría de tener a Cristo como pastor y que todos supliquemos con humildad y confianza que vivamos la condición de continuadores y representantes de Cristo Pastor en el mundo. Recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Amén. Que aquel de quien recibieron el don de la eterna libertad les conceda tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues por el bautismo ya tomaron parte en la resurrección, merezcan por una vida santa ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Un cordial saludo, queridos amigos y amigas. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de encontrarnos, como siempre, para
los temas y las inquietudes con relación a nuestra fe, a la vida de la Iglesia. Saben que pueden participar en este programa llamando al teléfono 604-448-4142. 604-448-4142. Quiero comenzar recordando que estamos en el tiempo de Pascua. Son 50 días que van desde la resurrección del Señor hasta la solemnidad de Pentecostés. 50 días en los que sentimos de un modo particular la presencia del Señor, que está vivo. Nos familiarizamos con su nueva forma de estar con nosotros. Vamos construyendo una relación de amor y de discípulos con Él. Vamos aprendiendo a caminar con Él. Realmente un relato evangélico fundamental para entender el sentido de la Pascua es el pasaje de San Lucas, donde nos habla de los discípulos de Emaús. 2 discípulos desengañados porque habían crucificado al Señor y que pensaban todo había fracasado y ellos habían perdido el tiempo dejando sus familias y siguiéndolo. Pero mientras van desconsolados y entristecidos por el camino, Jesús, como un peregrino, se les aparece y les explica las Escrituras. Y luego, al llegar a la casa, les parte el pan y les hace arder el corazón. Esa figura es permanente en nuestra vida de cristianos, de discípulos del Señor, a través de muchas personas, de muchas maneras, en muchas circunstancias. Jesús se nos presenta en el camino y no lo conocemos. No nos damos cuenta de su realidad, pero es Él. Y siempre nos está exponiendo el plan de Dios. Nos está mostrando lo que Dios quiere de nosotros. Nos está indicando que no caminamos solos, que Él va con nosotros. Después, como sabemos, en la Eucaristía siempre se parte Él, se entrega Él, nos da su cuerpo y su sangre como comida y como bebida, a fin de que nosotros seamos Él, participemos de toda su realidad y vamos entrando en el dinamismo de la resurrección. Vamos volviendo esta vida pasajera en vida eterna. Vamos volviendo esta vida de egoísmo y de pecado en vida de gracia y salvación. Vamos cambiando este camino de la tierra por una vida según la dinámica del amor en la eternidad. Tiempo de Pascua, tiempo de alegría y de esperanza, tiempo de experiencia del Señor resucitado, tiempo de la Iglesia y de la vida nueva. Bueno, como saben, pueden llamar al 604-448-4142. 604-448-4142. Como sabemos todos, estamos en un tiempo muy importante para Colombia. Estamos conociendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República para poder ejercer luego nuestro derecho ciudadano de votar, de elegir a uno de estos candidatos para guiar nuestro país. Es una gran responsabilidad. Es también una manifestación de nuestra dignidad. Es una manifestación de lo que es la democracia, es decir,
el gobierno del pueblo. Si alguno gobierna es porque el pueblo lo ha elegido, porque el pueblo lo ha llamado a prestar este servicio. Por consiguiente, nosotros tenemos que ser responsables frente a este momento. Y esa responsabilidad implica, en primer lugar, conocer bien los candidatos, saber quiénes son, qué trayectoria han tenido, qué propuestas nos ofrecen, qué equipos tienen. No podemos ser los tontos y los irresponsables que votan por cualquiera simplemente porque alguien nos dice o porque incluso nos pagan. Infortunadamente en Colombia se ha dado esta práctica nefasta que tenemos que desechar y que tenemos que aborrecer todos. La práctica de la corrupción política, donde se ofrece dinero para que una persona vote por un determinado candidato. Eso es una ofensa a la persona. Eso es un negar nuestra dignidad y nuestra libertad. Eso es oponerse a lo que cada uno de nosotros piensa en su conciencia. Es necesario entonces que conozcamos estos candidatos. Por eso debemos oír o buscar cuáles son las propuestas que ellos hacen, qué trayectoria tienen, cómo han servido al país, qué experiencia han manifestado para servir al país. Y luego es necesario que con valentía y en conciencia votemos. No nos quedemos sin votar. Hagamos el esfuerzo todos de votar. Colombia necesita el voto de todos los ciudadanos. Es una tristeza que en elecciones pasadas ha votado solamente el 40% de la población. Eso significa que solo 40% de la población de Colombia está eligiendo al presidente o a los representantes a la Cámara o a los senadores o a los alcaldes o a los gobernadores. ¿Cómo podemos exigirle a un gobernante, cómo podemos criticar también a un gobernante si no hicimos el ejercicio democrático de votar? Es importante que hagamos el esfuerzo de votar todos. Después de haber visto en conciencia por quién votar, depositemos nuestro voto. En tercer lugar, debemos vigilar que nuestro voto sea respetado, porque también a veces en las urnas se presentan personas que son corruptas, y nos quieren cambiar el voto o nos quieren entregar un voto de ellos. No, eso no lo podemos permitir. Tenemos que hacer respetar nuestro voto. Y finalmente, entre nosotros debemos conversar y debemos animar a otras personas a que voten y orientar un poco este sentido ciudadano, esta formación política, en orden a que todos participemos en esta justa electoral y elijamos un buen presidente. Pensemos que cuando elegimos presidente tenemos que custodiar ante todo la democracia y la institucionalidad del país. ¿Qué significa eso? Que nunca podemos admitir un gobernante que quiera ser dictador, un gobernante que quiera perpetuarse en el poder, un gobernante que no quiera contar con los demás poderes públicos. Sabemos que una democracia moderna se estructura a partir del poder legislativo que hace las leyes, del poder ejecutivo que anima su cumplimiento
y del Poder Judicial, que establece sentencias para que sean respetados los derechos de todos según las leyes establecidas. El Poder Ejecutivo no es omnipotente. Tendríamos ahí un tirano, un dictador. El presidente está siempre mediado por el Senado y la Cámara, que tienen el poder legislativo, y por las Cortes, que tienen el poder judicial. Este es un momento de formación ciudadana, es un momento de formación política. Todos debemos tener los elementos esenciales para saber quiénes somos, cómo nos situamos en el país, cómo cooperamos para que nuestro país funcione bien y cómo nos responsabilizamos en los momentos en que hacemos una elección de garantizar el futuro de la patria. Sobre todo, oremos por Colombia. Oremos mucho. Bueno, quiero también recordar que estamos celebrando hoy, este domingo, el Domingo del Buen Pastor, y dentro de este domingo tenemos la Jornada Universal por las Vocaciones. En las Eucaristías de este domingo estaremos contemplando a Cristo Buen Pastor. Y contemplar a Cristo Buen Pastor significa sentirlo cercano, sentirlo nuestro, saber que nos guía y que nos cuida, que no estamos perdidos, que vamos guiados por Él. Y esta jornada de las vocaciones pues tiene un significado profundo, porque en primer lugar nos lleva a pensar que todos somos vocación, que todos tenemos vocación. Cada uno de nosotros es un llamado. Hemos sido llamados a la vida, por eso estamos aquí. Hemos sido llamados a la fe, por eso somos cristianos. Hemos sido llamados a un servicio concreto, particular, en la parroquia, en la sociedad, a través de nuestra realidad como padres o madres de familia, como profesionales, como servidores en un campo o en el otro. Qué maravilloso pensar que todos hemos sido llamados, que cada uno, allí donde está, siendo lo que es fruto de un amor personal, de un llamamiento personal de Dios. Y por eso tenemos que valorar lo que somos, amar lo que somos, disfrutar lo que somos, conducir bien lo que somos. Somos vocación. Si todos fuéramos carpinteros, ¿quién cultivaría la tierra? ¿Quién curaría a los enfermos? ¿Quién edificaría las casas? Si todos tuviéramos una misma profesión, un mismo estado de vida, ¿cómo integraríamos una sociedad armoniosa y cómo seríamos todos miembros de una comunidad eclesial, del cuerpo de Cristo, que como nos dice San Pablo, tiene muchos miembros con distintas funciones? Dentro de estas vocaciones está la vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida laical comprometida. Ese descubrimiento de la vocación específica en el servicio nos hace a nosotros únicos, valiosos y muy cooperadores mutuamente los unos de los otros dentro de la Iglesia y de la sociedad. Por eso oramos por las vocaciones y de un modo especial por las vocaciones a la vida sacerdotal. Bueno, ya hay algunas personas que quieren comunicarse y participar en el programa. Está con nosotros Jaime. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Monseñor Arzobispo de Medellín. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer, Monseñor. Primera vez que me comunico a Televida.
la pregunta, le iba a hacer dos preguntitas y me perdona. San Pedro es el Papa, ¿cierto? San Pedro es el Papa. San Pedro es el Papa. ¿Cierto? Sí, Jaime, muy bien, esa es la primera pregunta. ¿Y cuál es la segunda? No, que que pedimos mucho por la iglesia, le pedimos mucho por la arquidiócesis de Medellín, por nuestras parroquias, por la iglesia de Colombia, y también le quería decir que es cierto que monseñor, que desde que uno esté bien en esta vida, uno no es bueno, pues el único bueno es Dios, pero desde que uno esté bien, a Dios no se le puede tener miedo. Muy bien, Jaime, muchas gracias por su participación en este programa y por estos dos temas que usted propone. Voy a empezar por el segundo. Siempre tenemos que tener a Dios como Padre. Esa es la gran revelación de Jesús. Jesús vino a mostrarnos a Dios como Padre y a enseñarnos la misericordia, la bondad, la ternura de Dios. Todos sabemos que en las culturas antiguas, todos los pueblos antiquísimos de alguna forma descubrieron a Dios y lo descubrieron como un ser poderoso, lo descubrieron como el creador de todas las cosas, lo descubrieron como el que gobierna el mundo, pero siempre lo vieron como un Dios lejano y a veces como un Dios temible que castiga, que impone su ley. Jesús ha mostrado otro rostro de Dios. Ha mostrado a Dios como el Padre bueno que hace salir su sol sobre las eras de los buenos y sobre las eras de los malos, que hace caer la lluvia sobre el campo de los justos y sobre el campo de los pecadores. Esas comparaciones tan sencillas, tan sabias, tan hermosas de Jesús para hablarnos de Dios. Cuando hemos visto que la lluvia o el sol vienen solamente sobre la tierra de los que son buenos. No, Dios es Dios de todos. Dios se da con todo su amor a todos. Solo que si nosotros no recibimos el amor de Dios, si no entramos por el camino de Dios, nosotros pues nos perjudicamos. Cuando una madre le ofrece al hijo la comida y le suplica que coma y coma y coma, y el hijo no come, y se desnutre, no es un castigo de la madre porque no comió, es la consecuencia de que no aceptó el amor de su madre que le daba de comer, que no acató la orientación de su madre que lo llevaba a comer. A veces nos hace mucho ruido y mucha dificultad entender la presencia del mal en el mundo. Ese es otro tema largo que un día podríamos tratar. Pero el mal no viene de Dios. Si el mal viniera de Dios, Dios sería malo. Y para ser Dios tiene que ser infinitamente bueno. Por eso la gran revelación de Jesús es: Dios es Padre, rico en misericordia, lleno de amor. Y nos acompaña a todos, nos ayuda a todos, y si tiene alguna preferencia es por los más necesitados, por los más pobres, por los más pecadores, por los que están más abandonados. Miren que tener esta visión de Dios que nos da Jesús nos llena a todos de consuelo, de fortaleza, de alegría. La vida no es un laberinto que no sabemos recorrer, sino que la vida es un camino hacia un Dios que es bueno y que es Padre. Qué importante que Jaime haya preguntado esto,
porque tantas personas viven angustiadas, tristes, tantas personas viven descompuestas por el temor y por el miedo a Dios. A Dios se le ama, a Dios se lo acoge, es el Padre bueno. Esto es lo que nos ha enseñado siempre Jesús. Y como decía Jaime, ninguno de nosotros es bueno. Él no nos ama porque seamos buenos, Él nos ama porque Él es bueno. Como un padre o una madre que aman a los hijos porque son sus hijos. Y tal vez al más díscolo o al más extraviado lo quieren más, piensan más en él, buscan con mayor empeño cómo acompañarlo. Así es Dios. Dios es de todos, Dios es amor. Dios es un Padre que siempre está dispuesto a seguirnos y a ayudarnos hasta cuando lleguemos a Él. La segunda inquietud de Jaime era si San Pedro es el Papa. Sí. Cristo ha querido fundar la Iglesia. Esto es muy importante. Ha sido voluntad, decisión de Cristo convocar en torno a Él una comunidad. La Iglesia no la ha inventado ningún sacerdote ni ningún pastor, no la ha inventado ningún obispo ni ningún papa. La Iglesia la inventó Cristo. Él hubiera podido quedarse solo anunciando el Evangelio y hubiera podido escribir libros y entregar la doctrina. Pues no. Él quiso llamar en torno a él una comunidad que comenzó con 12 hombres, los que llamamos 12 apóstoles, porque apóstol significa enviado. Los llamó para enviarlos. Y quiso darle una organización a esa comunidad. Y por eso, en esa comunidad puso como piedra, como cimiento, como fundamento a Pedro. Incluso ese apóstol se llamaba Simón. Y Jesús le cambió el nombre de Simón por Pedro para decirle: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres una roca a partir de la cual todos me encontrarán a mí y vivirán en la unidad. Y le dijo también, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Indicando que le daba poder para tomar decisiones en la comunidad y para orientar esa comunidad hacia Dios. Entonces, el primer papa es San Pedro. Es un apóstol al que Dios escogió, al que Jesús escogió, para que fuera, como digo, la roca, el principio de la unidad, el que orientara toda la comunidad cristiana. Y luego, a partir de Pedro, han venido los sucesores. Clemente, Lino, etc. Hasta los últimos sucesores que hemos conocido nosotros. Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco y actualmente el Papa León XIV. Cada uno en su momento ha sido sucesor de Pedro, es decir, continuador de la persona y de la misión que Cristo le entregó a este apóstol, al que llamó a seguirlo en el amor. Cuando Jesús buscó que Pedro fuera el fundamento y ha permitido que se suceda, que se continúe ese servicio, nos ha hecho un gran regalo. El gran regalo de mantenernos unidos, el gran regalo de no dispersarnos sobre la verdad del Evangelio y el gran regalo de estar siempre animados en el orden de la salvación y de la misión. Bueno, se podría hablar mucho más de este tema, pero
se nos ha acabado el tiempo. Gracias a Jaime y a todos los que han seguido este programa, que a todos el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una buena tarde y muchas gracias.